Derecho Civil y Capital, el doctor Mauricio Mifari. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar presente acá. Es un gusto para mí venir a Bahía Blanca y compartir este momento con ustedes. Si hay algo que yo diga que no lo comprenden, porque por ahí mi lenguaje en algún punto puede ser técnico, me lo dicen por favor y yo hago la aclaración. Bueno, lo primero que habría que decir, digo, un poco para esclarecer la cuestión, que todos sabemos que a qué llamamos la alienación parental es cuando se produce, como decían acá bien los cartelitos que están apareciendo, hay una obstrucción, ¿no? Una obstrucción en los vínculos, donde hay una resistencia de un hijo a tener relación con un progenitor, o que sin resistencia no lo puede tener, a raíz de las acciones del otro padre, madre o mujer, que lo que busca es, como también decía Carlos Cartelitos, eliminar a ese padre físicamente y psicológicamente y afectivamente de la vida de él. Creo que en eso lo tenemos todo claro. Pero también, pero antes de seguir avanzando en esto, pues voy a aclararlo, hay otro tema que hay que tener muy claro también, y es que cuando hay rechazo por parte del hijo, ese rechazo tiene que ser injustificado. Es decir, no hay alienación parental si el rechazo es justificado, como por ejemplo cuando hay actos de violencia que el progenitor excluido ha ejecutado, llámese lesiones, llámese abuso, o como ustedes quieran denominar. A este tema voy a volver, porque acá hay no sé cómo decirlo con palabras comunes o sencillas, hay una suerte de teléfono descompuesto, porque hay una desinformación. Por un lado hay mala fe, por el otro lado hay desinformación, y eso trae como consecuencia que todo se confunda, y todo se confunda y todo se mezcle, y aquello que es esencial para definir una figura se lo elimina. ¿Qué es lo esencial para que haya alienación parental? Que el progenitor excluido no haya cometido actos que digamos, en perjuicio del hijo. Porque si un padre o una madre ejecuta actos en perjuicio del hijo, bueno, ahí no se puede hablar de alienación parental, porque de algún modo tiene justificación el rechazo del hijo. Este tema, por los detractores de la alienación parental lo eliminan, no lo dicen, lo ocultan. Uno por mala fe y otro por ignorancia, por desinformación. Y esto es grave. Y entonces dice por ahí, no, cuidado con lo que defienden la alienación parental, porque defienden a los abusadores, defienden a los maltratadores. ¿Qué tiene que ver, me pregunto yo? Si acá hay un abusador y hay un maltratador, no hay alienación parental. No hay. Para que haya alienación parental, no debe haber actos de maltrato. Entonces esto que es tan esencial, está ocultado, se oculta. Porque hay mucha mentira, que yo lo voy a demostrar con los papeles, la mentira que hay, que es muy grave. Por eso yo últimamente digo, que en más de medio siglo que estoy en el ejercicio del derecho, estoy realmente sorprendido por esto. Mire que no soy un novato, no estoy sorprendido. Es demasiada mala fe, demasiada mezcla, demasiada desinformación, que llega a límites que no se pueden creer. Y es una tontería, es como que yo le diga que estoy en la luna, o que estoy, no sé, en París, estoy en Bahía Blanca, y no hay salida, estoy en Bahía Blanca. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que son así, y no se pueden modificar, porque es la realidad. ¿Qué es lo que hace a nosotros? Niegan esa realidad. Con lo cual es una locura. Todo se convierte en un gran disparate. Todo es un gran disparate. Voy a avanzar y se van a ir dando cuenta cómo es el tema. En la alienación, en primer lugar, es muy importante lo que dijo, creo, sí, ya se acá, gracias, Lisandro, en cuanto hay que hablar de alienación parental.
no perder el tiempo en acudir a otra denominación. ¿Por qué? Porque es eso. En primer lugar, la palabra alienación responde al diccionario de la lengua. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra alienación, aparecen varios significados, pero por lo menos 3. Hay uno que no tiene nada que ver con la alienación parental, que es el caso de los psicóticos. Uno busca alienación y encuentra al psicótico, el que está internado, el que está totalmente ido, digamos, ¿no? Normalmente llamado el loco, el demente. Eso no. Pero hay otros 2 significados que tiene la palabra alienación. Uno es cuando se transforma la conciencia del otro. Lo dice el diccionario. La transformación de la conciencia. Y esto es lo que acontece con la alienación parental entre el progenitor manipulador y el hijo. El hijo queda chupado, queda captado, queda tomado, queda absolutamente manipulado. Deja de ser un sujeto de derecho, no es un sujeto de derecho. Ha perdido toda la individuación, ha perdido su personalidad, un chico. ¿Y en qué se convierte ese chico alienado? En un vocero y en un portavoz del progenitor alienante, no otra cosa. Esto que digo, que no lo solucioné al principio y ahora no lo dije, no es una elucubración de una gente, que yo lo hice en mi escritorio, que otro autor lo hizo sentado en una lámpara. No. Esto lo indican la experiencia clínica, lo indican los trabajos de campo, lo indican los consultorios de los terapéuticas, lo indican digamos, la sala de los tribunales. Yo lo viví durante 14 años en la Cámara, etc. Son cosas, por eso, a propósito, que parece una cosa, yo hablé de Bahía Blanca, de país. Hay cosas que no se pueden negar, hay cosas que son discutibles, pero hay cosas que no son discutibles. ¿Alguien puede negar que hoy es lunes acá? Pregunto, ¿alguien puede negar? No, hoy es lunes, se acabó. En otras cosas sí podemos negar. Bueno, este es el problema. Se niega lo que es real. Se niega lo que es real y totalmente y absolutamente comprobado. Ahí es donde viene el grave problema. El chico queda convertido entonces en un portavoz, absolutamente en un portavoz. ¿Qué hay? Se produce entonces una alianza intergeneracional. ¿Por qué intergeneracional? Porque es entre el progenitor y el hijo, lo que sigue, ¿no? Y es una alianza maligna, evidentemente maligna, porque se juntan 2. El chico es un aliado, se convierte en un aliado del progenitor y alienante, destinados a destruir al tercero. Ahora bien, yo voy a insistir mucho en toda mi charla. Antes daba las charlas de otro tenor. Pero con todo esto que estoy diciendo, que, insisto, estoy sorprendido, pese a que no me considero muy ingenuo, pero sigo sorprendido, yo me dedico mucho a las críticas. Lo que me dedico prácticamente es a analizar todas las críticas. Porque si no, insisto al teléfono descompuesto. Uno dice uno va por un camino y otro va por el otro. Entonces yo quiero referirme a lo que dicen ellos. Porque si no, es una cosa de loco. Entonces ellos dicen, por ejemplo, es una mentira, los hijos no se manipulan. Es muy raro, lo he leído. No, es raro, es excepcional un hijo manipulado. No, es de lo más normal. Esto sucede en las familias de mucho conflicto. El hijo es manipulado. Pero además, claro, los que no son abogados no lo deben saber, hay un comité de los derechos del niño que regula la Convención de los Derechos del Niño, que habla claramente de la manipulación del hijo por los padres. Y ustedes habrán escuchado hablar del famoso artículo 12 de la Convención que habla del derecho del niño a ser escuchado, para los que saben algo de derecho. Muy bien. ¿Y qué ha dicho el comité, que es el órgano de control de la Convención? Que no se cumple con el artículo 12 de la Convención cuando el hijo es manipulado. Entonces acá la primera cuestión, digamos, que queda clara, que un hijo puede ser perfectamente manipulado. ¿Y por qué el hijo se manipula y queda sometido? ¿Alguien puede preguntar por qué? Porque en los graves conflictos familiares, el hijo queda en un estado de desesperación. Está solo, es decir, aparece el progenitor, aparece el gran conflicto judicial. ¿Y cuál es el gran temor de ese chico? Esto está recontra estudiado por el psicoanálisis, psicología. Es el temor al abandono. El único objeto o persona que tiene, a la cual se puede adherir,
es a esa madre o padre. Y se engancha de tal manera que, digamos, buscando seguridad, buscando un lugar más seguro, ante el temor de ser abandonado, porque el temor de ser abandonado pasa con todos los chicos, está reconocido eso, el temor de que los abandonen. Por eso siempre se habla que hay que tener cuidado que no desaparezca de la vista de un chico joven, sobre todo del adulto. Porque, ¿qué pasa con el chico joven? No sabe si va a volver. ¿Qué pasa si no lo ve más? Y eso pasa por la fantasía del chico. Cuando no ve más, ante su vista es el progenitor. Como digo entonces, la manipulación es una cosa clara y terminante. Más, les voy a contar un caso judicial muy reciente. Él era es un chico de 7 años, para que vean lo que es un chico manipulado. Manipulado que es totalmente, que no ha empezado a desarrollar su proceso de individuación, de autonomía. Porque después por ahí me refiero a ello. ¿Saben cómo se resulta ustedes? Se produce el nacimiento. Hay una cuestión estructural que también hace a por qué hay que llamar alienación parental y no perder el tiempo con esta denominación. ¿Cuándo se produce el nacimiento del chico? El chico nace alienado del cuerpo del otro, pero no porque tenga un problema de comunicación, no. Estructuralmente, esto está hecho por el psicoanálisis, el chico se aliena al cuerpo del otro. ¿Por qué? Porque no distingue su individuación, no distingue su propia persona. El proceso de autonomía viene después. Tal es así, que los chicos, los bebés, más de uno se deben acordar por ahí, o deben haber recordado, muchas veces hablan en tercera persona. Dice, el nene quiere la sopa. ¿Y por qué hablan en tercera persona? Porque no se distinguen como de manera independiente. Están tan identificados pero eso no, insisto, no se confundan con la alienación parental. Quiero decir la alienación primaria, y después decir qué pasa con la alienación parental. ¿Está claro, no? Entonces, está totalmente... y hay otros ejemplos, por ejemplo, una de las grandes psicoanalistas que ha venido acá a Argentina, francesa, que es François Dolto, se dedicó a investigar estas cuestiones y cuenta el caso de un chico que decía constantemente: me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Dolto no veía causa orgánica a ese tema. Al final, algo descubre, y ya el psicoanalista, y le dice: mirá, no por el nombre, no importa, Juan, Pedro, decime, ¿dónde te duele la cabeza? Y el chico, ¿qué hace? La mira y se toca la rodilla, acá. Esto es ciencia, esto es trabajo de clínica, François Dolto es una de las más grandes como en el mundo, psicoanalista de clínica. ¿Qué se investigó? Siguió investigando Dolto y la madre tenía fuertes dolores de cabeza. Vivía constantemente con dolor de cabeza. ¿Cómo le dolía la cabeza a la madre? Le dolía la cabeza al chico. Por ese proceso, digamos, que hay. En la alienación parental, voy a dar otros ejemplos, ¿no? Pero en la alienación parental, ¿qué sucede? Hay una vuelta a este proceso de alienación primaria. En la desesperación del chico ante el riesgo, y sabe que, además el chico sabe inconscientemente o conscientemente, que la condición sine qua non para tener el aval de ese progenitor es que rechace al otro. Este es un proceso inconsciente que produce el chico. No sé si me sigue. El chico sabe inconscientemente que una condición sine qua non para no perder la protección, digamos, el discurso que tiene el chico, aunque no se lo digan expresamente, mira, Juancito, vos querés mi protección, olvídate del otro. Pero esto no es una cosa que digo yo, esto es una cosa que está probada y comprobada. No se puede discutir qué pasa este proceso. ¿Se dan cuenta? Estos son procesos inconscientes que manejan los chicos. Y entonces, claro, se alienan
y vuelven a ese estado primario de alienación. Por eso yo hablaba de la alienación del psicoanálisis, ¿me sigue? Es como una vuelta, una actualización del proceso primitivo de constitución de la subjetividad humana. Hay como un retroceso, no es la palabra exacta, pero hay una vuelta, una actualización. Por eso es tan perfecta la expresión alienación parental para este proceso. Entonces no hay que dar vueltas en el tema del asunto. Cuando uno ve las críticas, insisten mucho, con mala intención, y hablan de síndrome. Yo les voy a explicar cómo es el asunto. Para que no quede claro. Quien armó un poco la teoría sobre la base de su ejercicio práctico, que armó la conclusión de la alienación parental fue Richard Gardner, allá por el año 1985. Y Gardner de verdad empleó las palabras síndrome de alienación parental. Con el transcurso de los años, todavía no estaba muy desarrollada la psicología relacional, Gardner trabajaba en términos de psicología individual y empleó la palabra síndrome. Pasaron los años y hoy en día en general todos los estudiosos de la alienación parental no hablan más de síndrome. No porque esté mal, porque no es la expresión más correcta. ¿Y por qué no es la más correcta? Pero no por lo que dicen los otros, porque el síndrome hace referencia a una enfermedad de tipo individual. Uno tiene el síndrome de Down, el síndrome de esto, como tiene tuberculosis, tiene COVID. Pero en cambio la alienación parental no es una enfermedad individual, es un problema relacional, es un problema de relaciones. Esta es otra de las razones que ocultan lo que... Porque dicen, no existe, no es anticientífico, porque no figura en los manuales de la OMS, no figura acá, no figura allá. Primero no figura porque podría figurar por los lobbies. Todos conocemos lo que son los lobbies, hacen mucha fuerza para que... Pero en realidad, no es necesario que figure. ¿Por qué? Porque estos manuales, que son muy conocidos, uno es el CIE, de la Organización Mundial de la Salud, y el otro es el de Estados Unidos, famoso, de la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos. DCM, el famoso DCM, todo el mundo lo sabe lo que es. ¿Qué es? Es un manual de listado de enfermedades. Pero esto no es una enfermedad individual, la alienación parental. Es un problema de relación, de vínculo. A tal punto que un chico alienado puede desarrollar una perfecta relación con otro. Y es un total alienado con respecto al progenitor, ¿me explico? Pues es un tema relacional, no es un tema de problema individual. Por eso que esté en los manuales, que esté en el DCM de Estados Unidos, es cierto que lo quiere poner, incorporar, y que sepa el lobby porque no se lo incorpora, pero no es un requisito. Porque además es otra historia. Insisto, no es una enfermedad individual. Por lo tanto, no sé por qué tiene que estar en un manual de enfermedad mental. No sé por qué. Esto hay que entenderlo, por otro lado. ¿Me explico? Igual sí, es verdad que esos manuales tienen un capítulo donde hablan de las relaciones. Entonces, otra cosa que dice, yo siempre me voy a referir en todas mis charlas críticas, otra cosa que dice, fue rechazado por el CIE, fue rechazado por el... Mentira, no lo han rechazado. No lo han incorporado nada. De hecho, en el último tema, con respecto a la OMS, se llama el CIE, lo interrogaron al grupo de asesor, al grupo asesor de la OMS. Dígame, ¿por qué no está la alienación parental? Ni se les ocurrió decir porque no existe, o porque es una mentira. Dice, mire, no es un problema médico, lo que acabo de decir yo, no es un problema que se maneja dentro del campo médico. Pero además, se puede considerar incluido, dice, en el capítulo tal que es de las relaciones. Porque ambos tienen un capítulo relativo a las relaciones padres e hijos, etc. Bueno, ahí sí, hasta ni necesario que figure la palabra, se puede considerar incluido. Pero cuando uno lee y se fue rechazado, mentira. Es decir, toda la estructura
está hecha sobre falsedades. Esto que digo me hago cargo, sobre falsedades. Pero falsedades, no porque digo que está bien o está mal, sino cosas que no son reales, que no responden a la realidad. Como por ejemplo decir, fue rechazado. No hay una resolución del DSM que diga no corresponde a la elección parental porque no es científico. En absoluto. Ni se le va a poder decir, pues sería una vergüenza. ¿Se da cuenta? Es cierto igual que hay lobbies, claro. Por ahí mejoraría mucho la situación a nivel de publicidad si de repente en algún lugar del DSM figurara la elección parental. Sí, mejoraría, pero que es indispensable, no es indispensable. Yo antes les decía que quería mostrarles un ejemplo que me tocó hace poco tiempo de un chico alienado. Es un chico de 7 años. El psicólogo le pregunta, era vinculado después de la cámara Gesell o dentro de la cámara Gesell, no me acuerdo. Le dice que dibuja a la familia, que dibuje. Y el chico dibuja a la madre y no se dibuja a él. Para que vean típico alienación. Entonces le pregunta al psicólogo ahí, pero vos no estás dibujado. Dibujarte o no, yo no me dibujo. ¿Y por qué? Entonces le voy a señalar a ella, era la madre, y le señala la panza, porque yo estoy acá adentro. Se encuentra adentro de la panza de la madre. Y se fixa el altísimo grado de identificación. Por eso cuando hablamos de alienación parental, lo que se dice es que no se saben cuáles son las fronteras individuales que separan a uno de otro. Es como si fueran una misma persona. Miren, en la cámara me tocó discursos idénticos. La sentaba la madre. A ver, al padre también. La última cosa que me tocó era alienante el padre. Pero me acuerdo uno de la madre donde me hace un discurso. Se va la madre, hago entrar al chico. El discurso idéntico, pero idéntico, con las mismas palabras, hasta con la misma acentuación. Por eso digo, es una cosa de total identificación y por eso decimos que se convierte el chico en un vocero, en un portavoz y que pierde totalmente la autonomía. Otra de las cosas que niegan o que atacan la acción parental es el implante de memoria. Eso algo hablamos hoy con Lisandro. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que atacan mentira, es un invento de los pedófilos, el chico no miente. Típica, el chico no miente. Vamos a aclarar esto. Para el chico, por supuesto que no miente. El chico no miente, pero dice cosas que no son reales, creyendo que son verdaderas. ¿Me siguen? El chico, cuando va y dice, en un caso falso, digamos una denuncia falsa de algo, mi papá me hizo esto o tal otra, lo vive como real. Y es real. En un caso, hoy hablamos también con Lisandro, de esta famosa actriz, famosa, conocida, ¿no? Actriz conocida del mundo de la tele, ¿no? Que ya mayor de edad, absolutamente que dijo que se abusada y los peritos determinaron que no, que en absoluto había sido abusada. Dicen los peritos, después si lo tengo aquí escrito se los voy a leer para que quede más preciso, que no, que es algo que lo tiene incorporado como una realidad, pero que no es una realidad. Para el chico sí es una realidad. Si a mí me dice alguien que lo escribe, el chico nunca miente. Sí, claro, para el chico nunca miente. Pero la idea que diga que el hecho ocurrió es una cosa diferente. ¿Me explico? Ahí hay una cosa diferente. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, siguen diciendo, ¿no? Pero no, es todo mentira. Sin embargo, si ustedes van a las guías internacionales, resulta que hay una muy conocida, en la primera edición de septiembre de 2013, se llama Protocolo de la Guía de Buenas Prácticas para el Abordaje Judicial de Niños en casos de violencia, abuso sexual y abuso sexual de la UNICEF. O sea, la UNICEF hizo un protocolo, una guía de cómo se debe actuar, que está muy bien hecha. Y ahí en la página 36, lo pueden buscar por internet, primera edición, septiembre de 2013,
Dice que señala que debe evitarse que el discurso del niño se contamine. ¿Qué es el discurso contaminado? Es el implante de memoria. Y señala en los casos que el chico puede llegar a decir cuestiones, dice acá, que no responden a la realidad de lo que ha acontecido. Pero ¿por qué también pasa eso? Porque el chico no quiere defraudar al adulto. Cuando viene la relación adulto-niño y el adulto está preguntando, que además hay que tener mucho cuidado con las preguntas, todos lo sabemos, que no le indique la respuesta, el chico percibe lo que quiere el adulto que el chico diga. Lo percibe. Lo percibe totalmente y busca el camino para decir lo que el otro quiere escuchar. Es una cosa real. Bueno, lo dice UNICEF. Con lo cual, no es un invento de pedófilos la de memoria. Además que hay estudios por todos lados. Es una realidad. Es una total realidad. En el fallo que les comentaba, de la época que hemos hablado, textualmente, que yo quería leerlo para leer textual, no de figurar, dicen los peritos que esta chica que ahora es adulta mayor de edad tiene comprometido, así dice, su criterio de la realidad y evocaba recuerdos que no sucedieron. Los dichos partían de una memoria falsa, pero que formaba parte de la realidad psíquica de la hija, por lo que para ella tenía carácter de certeza. Es lo que estaba explicando antes. Y por eso la jueza, muy bien, este fallo, que reconoce plenamente el tema del implante de memoria, habla de recuerdos implantados. Entonces habla de implante de memoria falsa, discurso contaminado, todo lo mismo. Es decir, cuando hay algo que se evoca que ha pasado, pero que en realidad no ha pasado. Porque además, la fantasía de los chicos es muy rica y suelen confundir lo vivido, lo imaginado con lo escuchado. Es decir, no distinguen bien entre lo vivido, lo imaginado y lo escuchado. A mí me ha tocado cosas en la cámara donde, me acuerdo que es una adolescente, donde hablo con ella y me dice cosas como que le pasaron los 3 años. Y habla, me acuerdo que esa chica hablaba como si lo hubiera vivido. Y nadie lo había escuchado. Pero lo narraba como vivido, ¿me explico? Lo narraba como si le hubiera pasado realmente. No, imposible. Sí. Puede ser también que muchas veces sueñan con esas cosas de... Absolutamente, se mezcla todo. Se mezcla el sueño, se mezcla lo imaginado, hay una gran mezcla. Exactamente. Con lo otro que le dije, es importante que el chico quiere gratificar al adulto. Es decir, el chico, hay 3 personas de autoridad sobre el chico. Los progenitores, hay muchos, pero digamos, que influyen en esto. Los progenitores, los terapeutas y el juez. Si un juez o un terapeuta interroga de manera inductiva, lo pesca el chico, ni bien lo pesca, ¡pac!, se lo va a decir. Y ahora, ¿a dónde voy a ir? Voy a la literatura. Yo soy una gran amante de la literatura, no es que sea un gran conocedor, pero soy un gran amante de la literatura. Y yo creo que la literatura es la madre de todos los saberes. De hecho, el padre del psicoanálisis, Freud, era un gran estudioso de la literatura y toda la interpretación de los sueños, del psicoanálisis, que hoy nadie niega que es verdad y que es científico. En su momento decían que estaba loco Freud, pero hoy está totalmente, es decir, el inconsciente. ¿Quién hoy en el mundo puede negar que existe el inconsciente? Sin embargo, 2 siglos atrás, si decía que las personas tienen un consciente, el inconsciente lo miraban a mí, se volvió loco. Bueno, eso es un descubrimiento freudiano, ¿no? Que hay un inconsciente que uno no puede manejar. Uno puede manejar las cuestiones conscientes, no las cuestiones inconscientes. Bueno, son famosos los lapsos, ¿no? Son famosos los lapsos.
Lo causó bien el inconsciente, que uno no puede manejar. Bueno, voy a la literatura. Anatole France, un gran escritor francés, ganó el Premio Nobel de Literatura de 1921. A los que les gusta leer los cuentos, los invito después a que vayan a internet porque está. Busquen el cuento, ponen Anatole France, El Señor Thomas. El cuento se llama El Señor Thomas. ¿Así? ¿Qué cuenta Anatole France? Por eso digo la maravilla de la literatura. Bueno, Julio Verne, se anticipa todo. La literatura se anticipa a los grandes descubrimientos, todo. 1921. Y estamos hablando de implantes de memoria de 2022. ¿Me siguen? Estamos discutiendo si hay implantes de memoria en el 2022 y ya en 1921 aparece el implante de memoria. ¿Cómo fue? Resulta que había una gran lucha, ahora voy a narrar el cuento, como lo narra Anatole France, ¿no? Voy a narrarlo brevemente, voy a narrar, más complejo el cuento. Pero véanlo, se lo recomiendo que lo lean en internet. Muy bien, ¿qué cuenta Anatole? Cuenta que había una gran lucha, como siempre ahora hay, entre dos grupos, los grupos clericales y los grupos laicos. Entonces, los libros clericales acusaron a un maestro, era un maestro laico, en la lucha, que ahora también pasa en guerra, que hay un grupo y otro, lamentablemente, de que es terrible lo que hizo ese maestro en la escuela tal, dice el cuento, para sancionar a un chico que había, no sé qué conducta había tenido, que no le hizo caso, lo levantó al chico, el maestro, eso es lo que dice el diario, denunciando esto, levantó al chico y con el trasero del descubierto lo puso arriba de la estufa, como que lo puso así para que se le caliente la cola como sanción. Por supuesto, esto se pasa ahora, en el 1921 lo mismo, que hay una investigación penal. Acá, 50 años atrás, 5 atrás, hay una denuncia de un delito, que como un maestro va a poner a un chico arriba de la estufa, una locura. Y entonces se inicia toda una investigación. ¿Quién es el juez Thomas? Donde el autor comenta, el narrador, entonces que vamos al narrador, es el autor no nos aparece un narrador, que no sabemos quién es, obviamente es el autor. El narrador dice, bueno, que era un buen juez, que lo trataba, dice, o sea, que no estamos hablando de gente mala, de gente perversa. Por eso digo, es un tema que se excede eso. Y que le pareció un buen juez, que era un poco exagerado en algunas cosas, pero que le pareció un buen juez. Empieza, toma la investigación, el juez instructor, y llama, eran 20 chicos, no sé, 25 chicos de escuela. Cuando los empieza a interrogar, los chicos que dicen. La verdad que, no sé, no vimos que lo levantaba al chico, como que no habían visto eso. El tema de los investigadores penales, como pasa con el tema de los profesionales terapeutas que quieren sacar un diagnóstico, a veces, sí, consideran que han llegado al éxito cuando el otro devela, entre comillas, el hecho, no se me sigue. Si uno dice que no, insiste, porque se van a sentir triunfantes cuando sí, la verdad sí me abusó, sí, me bajó los pantalones. Porque al final, bueno, Thomas, porque esto pasa paralelo, vuelvo a decir, con terapeutas, con jueces, el juez Thomas interroga. No, y sigue. Y dice Anatole France que nos interroga 30 días. Al final de los 30 días, Thomas, el hombre más feliz del mundo, levantando acta, había máquina de escribir, como en el 21, se escribía, como se escribía bien, Olivetti, bien, no sé. Bueno, contentísimo Thomas. Los 30 chicos declararon que vieron cómo el maestro levantaba al chico y lo ponía arriba del estufa. Los 30. El juez Thomas feliz descubrió el delito. Porque ahí viene el problema
Nosotros vamos a ver digresiones, espero no olvidarme de lo que te quería decir, pero tengo que hacer la digresión. Nosotros en la Cámara, cuando venían denuncias de abuso sexual, cuidábamos de no ir tanto a los expertos en el abuso sexual. Porque el tema de los expertos en el abuso sexual, que ven abuso sexual por todos lados, y cuando quieren, van al chico que no se sabe que fue abusado, van encima y hasta que no dice que le abusaron, no descansa. ¿Me siguen? Este es un tema. Bueno, sigo con el cuento. Aquí viene la parte interesante, la parte jugosa del cuento. Resultó que este maestro, por suerte, tenía un buen abogado. ¿Y qué demostró? Que en la escuela no había estufas. No había estufas en la escuela. Y entonces el cuento termina. El juez Thomas, dice Anatole France, se dio cuenta que evidentemente con lo que habían declarado no era la verdad. Y fíjese esto, pero de lo que no se dio cuenta, ahí está la clave de lo que quiero decir, dice Anatole France, de lo que no se dio cuenta el juez Thomas, es que con tanta insistencia les había terminado diciendo a los chicos qué es lo que tenían que decir cada uno de ellos. Ahí tienen el caso típico, 1928. Para que vean que esto no es una cosa de invento de ahora, de acá y de allá. Bueno, ¿qué más les puedo comentar acerca? Parece casi un cuento de verdad, ¿no? Parece casi un cuento de Exacto, verdad. exacto, esto es real. Esto es real. Me fue interrumpiendo Todo lo que quiera. pequeña colación, esto que contó Mauricio. Hubo una situación en un colegio hace unos años en el cual había 20 chicos alumnos y les dijeron, autoridades del colegio querían hacer un experimento con los niños y les preguntaron ¿de qué color es la barba del profesor de matemáticas? De los 20 chicos, creo que 8 niños dijeron la barba del profesor de matemáticas es roja. Otros 8 dijeron la barba del profesor de matemáticas es negra y 4 chicos dijeron el profesor de matemáticas no tiene barba. De tanto que lo habían inducido a los chicos, la realidad era que el profesor de matemáticas no tenía barba. ¿A qué voy con esto? Que tanto inducir a un niño puede llegar a dar un falso positivo sobre cualquier situación. Absolutamente. Gracias. Muy bien, por favor. Viene bien.